Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a realizar un ejemplo más de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Ejemplo 3. Cerca de la superficie terrestre, ¿verdad?, la aceleración debida a la gravedad de un cuerpo que cae es de 32 pies sobre segundo, siempre y cuando se suponga que se puede despreciar la resistencia del aire. Luego, si se arroja un objeto hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies con una velocidad de 50 pies sobre segundo, encuentre su velocidad y su altura 4 segundos más tarde, pero aquí es la aceleración 32 pies sobre segundo cuadrado. Vamos a hacer una ilustración gráfica para ver el problema, cómo lo vamos a resolver. Esta es la superficie de la Tierra. Aquí tenemos la Tierra. Esto, vamos a suponer que aquí es la Tierra. Y de la Tierra a esta parte hay 1000 pies. De aquí es que se lanza el objeto. Lo que vamos a calcular nosotros es, si se arroja un objeto desde esta altura de 1000 pies con una velocidad de 50 pies sobre segundo, nos piden que encontremos su velocidad y su altura 4 segundos más tarde. Entonces, vamos a comenzar explicando la solución. Supongamos que la altura h, que es igual a s, se mide en dirección positiva hacia arriba, porque lo lanzamos desde acá. Entonces la velocidad, sabemos por fórmula física, que es la distancia, el cambio de la distancia con respecto al tiempo, y es positiva en esta parte al principio, pero la aceleración va a ser igual al cambio instantáneo de la velocidad con respecto al tiempo, y es negativa porque va hacia abajo. Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente. La derivada, la aceleración es igual a la derivada al cambio instantáneo de la velocidad con respecto al tiempo, y eso, como va hacia abajo, es menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, para efectos ya de hacer el ejercicio, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: que la derivada de b con respecto a t, eso va a ser igual a menos 32. Integrando ambos miembros nos queda la siguiente forma: la integral de db con respecto a t, eso va a ser igual a menos 32, la integral de menos 32 dt. Ya integrando, la integral de db sobre dt es b, me queda que b es igual a menos 32 t más una constante que la vamos a llamar c sub 1. ¿Qué hacemos para encontrar esa constante? Pues tenemos una condición inicial. El problema dice que si se arroja un objeto hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies con una velocidad de 50 pies sobre segundo, ahí es cuando inicia el movimiento, entonces el tiempo es 0. Entonces podemos decir nosotros acá que b es igual a 50 cuando t es igual a 0. O sea que b de 0 es igual a 50. Y podemos sustituir en esta ecuación, que la podemos llamar 1, para que busquemos c sub 1. Entonces, en vez de velocidad voy a poner 50. Y esto va a ser igual a menos 32. Y en vez de t voy a poner 0 más c sub 1. Y aquí resulta entonces de que 50 va a ser igual a c sub 1. Ya directamente es c sub 1. ¿Cómo nos queda entonces la fórmula? Nos queda que la velocidad va a ser igual a menos 32 t más c sub 1, pero c sub 1 vale 50. Entonces aquí nos queda de esta manera. Esta ya es la velocidad, pero para t igual 0. Lo que sigue a continuación es buscar a qué es igual la velocidad. Acuérdense que la velocidad
no es más que el cambio instantáneo de la distancia con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser igual a menos 32t, 30 es igual a menos 32t más 50, menos 32t más 50. Entonces aquí esto es 32t más 50. Bien, entonces vamos a integrando nos queda de la siguiente manera, que ds va a ser igual a menos 32t más 50 por dt. La integral de, entonces ya integrando nos va a quedar de la siguiente manera, integral de ds, la distancia, es igual a la integral de menos 32t más 50 por dt. Entonces ya en esta parte nos queda de la siguiente manera, integrando la integral de la distancia es la distancia s, y podemos repartir en dos integrales, menos 32 integral de t de t más 50 integral de dt. Entonces nos queda que la distancia va a ser igual, la integral de t por dt es t cuadrado sobre 2, por menos 32 me va a quedar menos 16t cuadrado, más la integral de 50 por dt es 50t, más una constante que la vamos a llamar c sub 2. Ahora vamos el objetivo es buscar cuánto es c sub 2. Entonces para buscar c sub 2 tenemos que trabajar con la condición que nos da el problema. Acuérdense la condición que está acá. Si se arroja un objeto hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies, esta es la condición, s vale 1000. Entonces en este caso, ahí el tiempo también es 0. Entonces podemos hacer uso de esa condición. Entonces podemos poner que la condición que me dan es s es igual a 0. A ver, s es igual a 0 para un tiempo, perdón, s igual a 1000, ¿no? S igual a 1000, los 1000 pies, para un tiempo 0. En otras palabras, lo que me están dando es s de 0 es igual a 1000. Entonces, sustituyendo, nos queda de la siguiente manera, sustituyendo en esta ecuación para buscar el c sub 2, nos quedaría de la siguiente manera: 1000 es igual a menos 16 por t cuadrado, pero t vale 0, más 50 por 0 más c sub 2. De aquí resulta entonces que queda que c sub 2 va a ser igual a 1000. Ahora vamos a sustituir este valor en la ecuación. Entonces nos queda de la siguiente manera, sustituyendo acá en 2. Sustituyendo en 2 nos quedaría que s es igual a menos 16t cuadrado más 50t más c sub 2. 50t más c sub 2, pero c sub 2 nos dio 1000. Bien, esta es la ecuación del movimiento, o sea, de la distancia. Ahora vamos a hacer uso de la otra condición que nos da el problema. Acuérdense que aquí el problema nos dice que si se arroja un objeto hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies con una velocidad de 50 pies sobre segundo, encuentre su velocidad y su altura 4 segundos más tarde. Entonces, para un tiempo de 4 segundos, queremos calcular nosotros la velocidad y la altura. Entonces vamos a sustituir ese valor en las dos ecuaciones, tanto en la fórmula de la velocidad como en la fórmula de la distancia. Bien, entonces nos queda de la siguiente manera. Sustituyendo en la fórmula de la velocidad, acuérdense que la velocidad es igual a menos 32t más 50. Eso fue lo que nos dio. Aquí voy a sustituir el tiempo de 4 segundos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que la velocidad va a ser igual a menos 32t, pero en vez de t voy a poner 4 más 50, y esto me va a quedar
que la velocidad es igual 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Y nos queda negativo más 50. Ya la respuesta aquí es, si hacemos esa diferencia, nos va a quedar que velocidad es igual a menos 78 pies sobre segundo. Pies sobre segundo. Ya, aquí ya es negativa porque va hacia abajo el movimiento. Vamos ahora a calcular la distancia. Para calcular la distancia hacemos uso de la fórmula que encontramos acá. Esta que está acá. Esta, fíjense. Entonces tenemos que esta ya es la primera respuesta. Esta es la velocidad 4 segundos más tarde de ese cuerpo, de ese objeto. Ahora vamos a calcular su distancia. Entonces la distancia va a ser igual a menos 16t cuadrado más 50t más 1000. Entonces fíjense cómo quedaría. Ese va a ser igual a menos 16 por t cuadrado, pero t vale 4. Entonces aquí nos va a quedar 16 más 50 por 4 más 1000. Entonces la distancia va a ser igual. Y nos queda 16 por 16 me da 256 negativo. Menos 256 más 50 4 por 5, aquí me da 200 más 1000 que tengo acá. Entonces la distancia tiene que ser igual a 1200 menos 256 y eso me va a dar igual a 944 pies. Esa es la distancia cuando se lanza 4 segundos más tarde. Esta es la distancia del objeto cuando cae. Y ahí prácticamente terminamos el ejercicio, esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.